del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar con la liturgia del domingo 24 del tiempo ordinario, que será el que celebremos el día 15 de septiembre. Cada celebración de la Eucaristía es una celebración del misterio pascual. Siempre, todas las lecturas, todos los gestos, toda la liturgia nos quiere centrar de nuevo la vida y la mirada en el misterio pascual del cual nosotros vivimos y la Iglesia entera vive. La muerte y la resurrección de Jesús es lo que da sentido a nuestra vida. Cada una de las palabras que vamos a ver hacia este misterio nos quieren conducir, ¿eh? Entonces, yo diría que el hilo conductor de la liturgia de este domingo 24 lo podemos titular El Hijo del Hombre. O si queréis también, porque en la misma dirección, el siervo de Yahvé, Sí. que está ya anunciado en los profetas. Desde el, desde el comienzo de la Eucaristía nos quieren ir presentando quién es Jesús, porque siempre es esta la pregunta que va a ir haciéndonos crecer en la fe hasta el final de la vida. ¿Quién es Jesús? Siempre hay algo que me queda por descubrir de Él. Todo no lo sé de Él. Siempre hay algo en lo que puedo quedar sorprendida en esta celebración. Y entonces por eso aparece la Madre Iglesia que nos está alimentando, que nos da esta leche espiritual de la palabra y nos pone delante la primera lectura, Isaías 50 del 5 al 9, ¿no? De esos versos, que es un trozo del tercer canto del siervo de Yahvé. Antes de comenzar a deciros el mensaje, solamente situaros un poquito en el profeta Isaías en este capítulo 50. Todos sabemos que el libro del profeta Isaías está dividido en tres partes o en tres libros, si queréis. El primer libro o el proto Isaías, que se llama así, son los 39 primeros capítulos. El segundo Isaías o Deutero Isaías son del capítulo 40 al 55 y el tercer Isaías o Trito Isaías, que se llama también del 56 al 66. Solamente deciros un poquito del trasfondo histórico. Ahora nos encontramos con este segundo Isaías, ya no estamos en la deportación de Asiria, del pueblo de Israel a Asiria, en el 732. ¿Os acordáis que lo decíamos en la clase pasada? Ahora estamos en el capítulo 50, por lo tanto, el Deutero Isaías, el segundo Isaías, estamos en el destierro de Babilonia.
que comienza en el 586 antes de Cristo aproximadamente. Por eso estamos en un siglo y medio después de la muerte del primer Isaías. Y os vais a ver cómo el estilo de escritura, el lenguaje, todo es el mensaje, todo es diferente al primer Isaías. El segundo Isaías, que es este profeta del capítulo 50, ejerce su misión del 553 al 539 antes de Cristo. Por eso estamos en este siglo VI. Y él, al final, en la última parte del exilio, el profeta asegura la pronta repatriación que la va a explicar como una intervención de Dios a través de un rey persa, que es Ciro. Aunque esto parezca un poquito árido, enseguida nos metemos en el mensaje, pero esto es muy bueno tenerlo en el trasfondo, porque nos sitúa en la verdad de la historia de salvación, en donde Dios ha ido actuando y ha ido mandando profetas y ha ido sosteniendo a su pueblo y lo ha ido cuidando aunque estaba en el exilio, etcétera. El pueblo, la mayoría de los expertos dicen, el pueblo exiliado está instalado en una profunda crisis de fe y de esperanza, porque han perdido la tierra, el templo, eh, los sacerdotes ya no sirven para nada porque estaban en el templo haciendo los sacrificios, ahora en el exilio no hay templo, por tanto no hay sacrificios, solo está la palabra de Dios, la Torá. Entonces al profeta le toca reavivar la esperanza de su pueblo. Quizás en nuestra época no hay un destierro así, estamos en nuestra tierra donde hemos nacido, más o menos, aunque ahora hay mucha mezcolanza, pero estamos en una crisis profunda de fe y de esperanza a todos los niveles. Y Dios actúa en medio de todas las crisis. Dios no abandona nunca al hombre. Tenemos que aprender a descubrirlo en esta crisis actual de fe y de esperanza. ¿Sabéis cómo reaviva el profeta la fe y la esperanza? Haciendo referencia a toda la historia de salvación que Dios ha hecho. Hablará de la liberación de Egipto, de la conquista de la tierra prometida, del don que les hizo con la tierra prometida, con el templo, etcétera. O sea, va a ir recordando todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy, porque entonces, igual que lo hizo antes, ahora va a hacer cosas nuevas. Por eso se le va a llamar al segundo Isaías el profeta de la esperanza. Bueno, pues nuestra lectura está en este segundo Isaías que se llama Libro de la Consolación, porque comienza el libro en el capítulo 40 diciendo, consolad, consolad a mi pueblo y hablad al corazón de Jerusalén. Es decir, Dios no se desentiende de su pueblo que está en el exilio, sino que ve lo que hay en su corazón y envía profetas que hablen al corazón de su pueblo. El acento en todo este segundo Isaías se pone en el vínculo que une a Dios con su pueblo. Al centro no está el pecado. Al centro de este segundo Isaías no está habéis abandonado la palabra de Dios, por eso habéis perdido la tierra prometida. Al centro está la promesa de felicidad que Dios hace a su pueblo, al que se vinculó y del que nunca se ha separado, y esta promesa de felicidad lo hace a través del siervo de Yahvé.
Hay 4 piezas, 4 cantos que se llaman cantos del siervo de Yahvé. Primero, segundo, tercero y cuarto. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 y capítulo 52. Por eso, a través de estos 4 cantos, el profeta va a dibujar el retrato de un hombre admirable que acepta el sufrimiento. Fijaos en dónde pone el acento. Acepta el sufrimiento e incluso la muerte para salvar de ella a todos los hombres, no solamente a su pueblo. Salvará a todas las naciones. Por eso prefigura ya y anuncia a Jesús. Este tercer canto del siervo de Yahvé, al que pertenece nuestra primera lectura, aparece como portador de una palabra de aliento para el abatido. Dice, el Señor, comienza así la lectura, el Señor Dios me abrió el oído, no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro a ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda. Fijaos que pone siempre el acento en la promesa de felicidad, en el consuelo que Dios da. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré defraudado. ¿Lo veis? ¿Veis cómo va poniendo el acento en el vínculo de Dios con su pueblo? Y el siervo es este hombre de la escucha que se destaca por su docilidad y por su entrega a la voluntad de Dios. No me resistí, dice, ni me eché atrás. Por eso puede invitar a los demás a confiar en el Señor, porque ha experimentado que Dios está cerca. Hay una pregunta importante que hacernos ante esta lectura. ¿Qué es el consuelo de Dios del que habla Isaías? Pues el consuelo de Dios es que viene un enviado, Ciro, aunque sea un pagano, es un rey persa, con el que se va a terminar el destierro de Babilonia. Se ha terminado que tú estés lejos de Dios. Este es el consuelo. Se ha terminado que haya un muro de separación entre Dios y el hombre. Este muro va a caer. Y se describe la misión de este siervo y la alegría del retorno, recuperando así la tierra prometida. Para un israelita, convertirse es volver. Shub significa volver, teshuvat, conversión, hacer un camino de vuelta. Por tanto, para la Escritura, para la Biblia, la conversión entraña un consuelo y una alegría enorme. Dios va a estar ahora cerca, porque el hombre hace un camino de vuelta. Los evangelios ven en la pasión y en la resurrección de Jesús el cumplimiento de estos 4 cantos del siervo de Yahvé. Este siervo es un discípulo al que Dios le ha dado lengua para dar una palabra al abatido y oído despierto para escuchar. Pero todo, y esto es lo importante, dicen los especialistas, todo como obra de Dios.
Por eso dice, el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás, pero esto es obra de Dios. Este camino de vuelta, este retorno a Dios, no es en mis méritos, en mi fuerza de voluntad, en mis esfuerzos, es en la apertura a la obra de Dios. Por esto que es obra de Dios, este siervo de Yahvé, este hijo del hombre, que dirá el Evangelio, vive de la escucha, no tiene una despensa llena de palabras que va a ir cogiendo a su antojo. Cada día tiene que estar atento, dejarse espabilar el oído para recibir la palabra del Señor. Y el Señor modela cada día al siervo, a su lengua, a su oído, a todo su ser, de manera que ante el sufrimiento no se eche atrás. Pueda aceptar las injurias, los golpes en la espalda, el mesar de las barbas, los salivazos. Todos son expresiones de los sufrimientos por los que tendrá que pasar. Pero fijaos, estamos en el libro de la consolación. Es un sufrimiento que no está poblado como poblada de aullidos como de una persona que está sola absolutamente ante un peligro enorme, ante algo insalvable, sino que es una persona que vive este sufrimiento con Dios, cerca de Dios, dejando que Dios le dé la capacidad de sufrir, aun cuando el mundo nos diga que sufrir está mal. La puerta estrecha, morir es el primer paso para vivir. No está solo ante la aflicción, el profeta Isaías lo va a remachar al pueblo. Y esto le hace más fuerte que el dolor. No es un héroe el siervo de Yahvé o el hijo del hombre. Es más fuerte que el dolor porque Dios es su defensor, es su descanso, es su escudo. Y entonces no se carga de violencia, de agresividad, de venganza. Se carga del consuelo de Dios. ¿Veis la diferencia? De llenarse de odio para vengarse, que de llenarse del consuelo de Dios para ofrecer las espaldas a los que me pegan. Este tema lo retoma San Pablo después cuando escribe la carta a los romanos y dice, ¿quién acusará a los elegidos? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? André Weining, que ya os lo he nombrado tantas veces, es un gran profesor, dice que Dios aprueba a este siervo de Yahvé, a este hijo del hombre, a quien todos reprobaban. Por eso dice el profeta, he aquí que mi siervo tendrá éxito. Un poquito después de este canto, dice, mi siervo tendrá éxito, subirá, será enaltecido y exaltado. Dios eleva y exalta a aquel que ha experimentado la violencia sin entrar en su juego, ni ceder a la lógica del mal. Porque en lugar de responder a la injusticia con violencia, ha afrontado el mal que le hacían padeciéndolo, despojándose de sí mismo hasta la muerte. ¿Veis cómo va dando pinceladas de lo que va a vivir Jesús? Estamos en el siglo VI antes de Cristo, pero ya está anunciándose la pasión. Al aceptar libremente y en silencio
el no reaccionar mediante la violencia, el siervo sirve de obstáculo al mal, para no ser él también su portador. El mal muere en el siervo de Yahvé, porque él no lo transmite. Él lo recibe, lo acepta y perdona. No responde con la misma moneda al mal con el mal. Esta es la manera de vencer del siervo de Yahvé. El cristiano vence así, amando. En la muerte del siervo, dice André Bueni, mueren los caminos de la violencia. Y esto gracias a que el Señor está cerca y le ayuda. Por eso en el Salmo responsorial, que es el Salmo 116, los 9 primeros versos que vamos a cantar, vamos a responder, ¿no?, a este canto del siervo de Yahvé, con este canto del Salmo 116, que es una acción de gracias ante la actuación del Señor, que ha escuchado la voz suplicante del orante. Dice el Salmo: cuando me envolvían las redes de muerte, caí en tristeza y angustia, y Dios se ha inclinado hacia mí. Ha mostrado su compasión, dándole la fuerza al salmista cuando estaba angustiado. Por, por eso la bondad de Dios se muestra en 3 acciones concretas. Es concretísimo. El salmista no se sube a una nube. Dice concretamente en qué y cómo eh, le ha librado de su aflicción el Señor. Dice: arrancó mi alma de la muerte. Segundo, arrancó mis ojos de las lágrimas. Y tercero, arrancó mis pies de la caída. Por eso, el salmista dice con alegría, y lo diremos nosotros en el estribillo este domingo: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos, o en el país de la vida. Y entonces, desde esta experiencia, nos hace una invitación: alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Desde la experiencia de la bondad de Dios se puede afrontar las dificultades, los sufrimientos, las aflicciones, desde la experiencia de que Dios es bueno. Y desde este gustar y saborear qué bueno es el Señor, que no me abandona, que me salva, no me libra de pasar por la prueba y los sufrimientos, pero lo pasa conmigo, no me abandona. Me saca me libra de la tristeza y del llanto. De eso sí me libra, pero no me libra de pasar por la cruz estrecha, por la puerta estrecha. Bien, y desde aquí entonces vamos al Evangelio de Marcos 8:27. 27 al 35, que está en relación directa con la primera lectura, como siempre decimos en la liturgia dominical, que hoy nos va a presentar en el Evangelio de Marcos el camino del Hijo del Hombre, que es lo mismo al siervo de Yahvé, para rescatar a los hombres de la muerte y del pecado. Este camino, que es el camino de Jesús, va desde Galilea, que es donde inicia Jesús su camino, hasta la cruz. El camino que habrán de seguir sus seguidores. Por eso, cuando va a ascender al cielo, le dice a María: ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Pero no es un capricho, es que vayan a Galilea, donde yo comencé mi camino de Galilea hacia Jerusalén, para que mis discípulos vayan por este mismo camino, que es estrecho, pero que
lleva a la vida eterna, te lleva a encontrarte con Dios. 16 veces usa Marcos la palabra camino, pero los discípulos en Marcos, sobre todo, que recalca mucho no acaban de comprender. El Evangelio de Marcos, más que ninguno, va a subrayar esta incomprensión, este no darse cuenta del camino que están recorriendo. Por eso, por el camino, como no se dan cuenta de todo lo que Jesús les está hablando y todo el camino que les está mostrando, como nos pasa a nosotros muchas veces. Por más que Jesús nos habla, muchas veces no terminamos de comprender. Y a una nueva prueba, a un nuevo sufrimiento, a una nueva dificultad que aparece, entonces de nuevo hay un desconcierto, un no comprender, como los discípulos, porque somos pequeños, somos vasijas de barro pequeñas. Por eso, por el camino, dice el Evangelio del domingo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a continuación otra pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Los expertos dicen que estas dos preguntas dividen el Evangelio de Marcos en dos partes muy bien señaladas. La primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, donde nos presenta quién es Jesús de Nazaret. Y esta presentación de Jesús de Nazaret en la primera parte, los primeros 8 capítulos, pues van a culminar con la curación del ciego de Betsaida y con la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías. Ahí va a terminar la primera parte. Y la segunda parte va del capítulo 8 hasta el capítulo 16, que es el final, que culmina con otra confesión de fe. Pero esta vez no es Pedro, esta vez es un pagano, es el centurión que al morir Jesús dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tanto Pedro como el centurión, como todos nosotros, como todos los discípulos de Jesús, necesitamos hacer un camino para descubrir en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al que viene a ungirnos y a sanarnos, a darnos la luz en los ojos. Y podemos ver, tras estas dos preguntas, dos tipos de seguimiento de Jesús. Un seguimiento de lejos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que es un seguimiento superficial, con un conocimiento externo que no mueve la vida ni la transforma, y es el conocimiento de la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente es los que miran de lejos y solo ponen etiquetas a Jesús, un profeta, Elías que ha vuelto, etcétera, le ponen etiquetas, pero no se dejan tocar la vida. No se involucran en el caminar tras de Jesús, y nos puede pasar a nosotros. Seguirle de lejos, ponerle una etiqueta, es un profeta, pero mi vida aparte. Mi vida no la toca a nadie. Y hay otro seguimiento al que somos llamados todos nosotros, toda la Iglesia, un seguimiento de cerca. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Un seguimiento del que conoce internamente a Jesús, conoce sus sentimientos, porque trata con él,
conoce sus pensamientos, conoce su misión, conoce su oración, cómo ora y cómo es la relación de Jesús con su Padre. Y este conocimiento sí que toca la vida del discípulo. Ojalá este sea de verdad nuestro conocimiento, de verdad nos dejemos tocar la vida por Jesús. Y quien se deja tocar la vida por Jesús, se hace discípulo de Él. ¿Qué quiere decir? Se niega a sí mismo, toma su cruz cada día porque quiere ir detrás de Jesús, sigue sus huellas, no pierde de vista a Jesús, orienta todos sus pasos hacia Él, todas las decisiones, todas las opciones que toma son según el Evangelio, etcétera. Y después de estas dos preguntas, Jesús comienza a instruirlos. Dice el Evangelio que comenzó a hablarles y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser reprobado por los ancianos y ser sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Más claro es imposible, ¿eh? Es el primer anuncio de la pasión y de la resurrección. Sin embargo, cuando llegó la pasión, todos huyeron. A todos les pilló de improviso. Nadie se había dejado instruir el corazón. Nadie se había dejado tocar la vida. La palabra ser reprobado es una palabra griega muy fuerte. Apodokimaxo significa ser rechazado como desecho. Va a aparecer también en Marcos 12 al 10. Perdón, capítulo 12, verso 10. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, citando el Salmo 118, verso 22. Desecharon como estiércol, como desecho. Que el Hijo del Hombre sea un desecho es una cosa muy fuerte para los oídos de un hebreo. No es un simple rechacito, porque no estoy de acuerdo contigo. Es algo muy fuerte, por eso Pedro no lo pudo soportar. Y por eso se llevó aparte a Jesús y empezó a increparlo, esto no puede ser, a ti no te puede pasar esto, etcétera. Pero Jesús enérgicamente le sigue instruyendo, le dice, tú piensas como los hombres, ponte detrás de mí, Satanás. No quieres entrar por la puerta estrecha. Ese es Satanás. Pedro aún no puede soportar el sufrimiento. Todavía quiere eliminarlo del discipulado. Yo sigo a Jesús porque lo quiero mucho, pero sin sufrimiento. Y esto va contra el Evangelio, porque Dios es amor y el amor conlleva sufrimiento, conlleva renuncia, conlleva entrega. Dios es amor, pero no un amor ñoño, es un amor maduro, entregado, sacrificado. Y una vez que le dice esto a Pedro, se vuelve a toda la gente, ya no solo a los discípulos, y le dice a todos, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. 3 pasos para ser discípulos de Jesús. El primer paso, negarse a sí mismo. No voy a decir más palabrejas, pero en el texto griego
Este negarse supone la existencia de una relación o de un compromiso y que voy a romper, del que me voy a desligar. Negarse a sí mismo, por tanto, es renunciar radicalmente a mi ego, romper con el vínculo que me esclaviza a mi propio yo, que me ata a mí mismo, que me pone a mi yo como centro de todo lo que pasa en el trabajo, de todo lo que pasa en la casa, de todo lo que pasa en la parroquia, de todo lo que pasa en mi vida, yo al centro. Y entonces, porque esto me han hecho, porque esto me han dicho, porque todo girando en torno a mí. Pues si todo gira en torno a mí, todavía no he dado el primer paso para ser discípulo de Jesús. Segundo, y en la liturgia de este domingo se nos invita con fuerza al discipulado, a entrar de verdad por esta puerta estrecha. Segundo paso, tomar la cruz. Airo significa cargar, como el siervo de Yahvé carga con la cruz. No se echó atrás, no me resistí, decíamos en el profeta Isaías. Pero ¿cuándo no puedo cargar con la cruz? Cuando no he dado el primer paso. No puedo cargar con la cruz si primero no me he negado a mí misma, a mí mismo, porque hay que dar los primeros pasos. De golpe y porrazo no se da una carrera de olimpiada. Primero hay que ir empezando poco a poco, en un entrenamiento. Por eso Benedicto XVI, os lo he recordado tantas veces, decía que la liturgia era nuestro gimnasio. Es decir, donde nos estamos entrenando para esta carrera atrás de Jesús, pero dando primeros pasos pequeños. Primero, desvincularme de mi yo. Segundo, vincularme a Jesús con la cruz. Y tercer paso, seguirle. Acoluseo significa ir tras de alguien. Y tras es detrás, no delante. Ir detrás de Jesús, a lo que Él me vaya marcando, no a lo que yo quiera. En Marcos especialmente, este seguimiento no es al azar, sin un sentido o sin una razón. Tiene una orientación. Al inicio del Evangelio de Marcos lo dice con claridad. Dice, Jesús les dijo, hablando a Simón y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Marcos 1:17. El seguimiento tras de Jesús está supeditado a la misión de ser pescadores de hombres, que es la tarea misionera de la Iglesia. En Marcos 8, el seguimiento se considera como la disposición y la prontitud a entrar a entregar la propia vida en comunión de destino con la muerte de Jesús en la cruz. El día 7 entregábamos el cuerpo de una hermana, enterrábamos a esta hermana que ha vivido su Pascua muy dolorosamente, pero con una gran paz. Ha sabido negarse a sí misma hasta el final. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué le dice, no, por aquí no vas a pasar tú, Jesús? Por aquí no, esto no te puede, no, no subas a Jerusalén. Porque no se ha negado a sí mismo primero.
y no negándose a sí mismo. ¿Sabéis lo que le pasó? Terminó negando a Jesús. Terminamos negando a Jesús, acobardándonos, huyendo, cuando las cosas se ponen duras o difíciles. Porque terminamos, si no nos negamos a nosotros, terminamos pensando como piensa el mundo en el sentido de una vida cómoda, de confort, fácil, sin complicaciones, cada cual que se ventile sus problemas, etcétera. Hasta que fue conociéndose Pedro, ante su debilidad, no se desesperó, lloró, fue conociéndose, aceptando su debilidad y dejándose transformar por el Señor. Esta es la buena noticia. Déjate transformar por el Señor. Él te va a ir abriendo el oído, te va a ir dando una lengua de discípulo. ¿Qué dice tu lengua cada día? ¿Qué dice tu lengua? ¿Tu lengua es de discípulo? ¿O en qué gastas tu saliva, tus energías? Y solo estos pasos solo para una cosa, salvar o perder la vida. Porque quien quiera, dirás al final en el Evangelio, quien quiera salvar su vida la perderá y quien pierda su vida por mí la encontrará. Se trata de vivir la dimensión pascual de nuestro bautismo, que os lo dije al principio, morir para vivir, entrar en el misterio pascual cada día, en las pequeñas muertes de cada día, en nuestras pequeñas renuncias, en nuestro pequeño soportar y tener paciencia, porque esto es amar, esto es perder la vida, soportar y recibir por ello la paz, el gozo que viene de Dios. Se trata de alumbrar con nuestro dolor y nuestra entrega una nueva vida. Y finalmente, y ya terminamos, una palabra de la segunda lectura, que siempre trata un tema aparte o algunas veces puede tener alguna conexión. Mm, esta segunda lectura de este domingo es Santiago 2, la carta a Santiago 2, 14, 18, que se inicia con dos preguntas también. Debe ser que la Iglesia quiere hacernos parar y reflexionar, porque en este domingo va a haber preguntas. Dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Porque una fe sin obras está muerta, es decir, una fe que no entra en los dolores de parto no puede dar a luz una vida nueva. Una fe que no es una semilla que se parte, que muere en la tierra, se parte para germinar, no puede dar vida nueva, no puede dar sentido a la existencia. No se trata de decir, se trata de morir. Se nos invita a morir para vivir en la forma de Cristo, según su camino. Se trata de tener una fe y una existencia pascual. No hay mejor noticia. Muchos, mirad a vuestro alrededor, muchos quisieran saber cómo se vive el sufrimiento, cómo se puede vivir en medio de tanta confusión y no lo saben. Nadie se los ha dicho todavía. Dice el Papa Francisco, debería de ardernos el corazón por dentro si nos enteramos que hay alguien que todavía esto no lo conoce y ir corriendo a anunciárselo. Porque la humanidad entera necesita aprender a vivir el sufrimiento como un misterio pascual con Dios.
Gracias a este siervo de Yahvé que dio su vida por nosotros, ahora podemos nosotros vivir la gracia de entregar nuestra vida por todos. Es una gracia enorme que tengamos esta celebración dominical, estas palabras, esta posibilidad de tomar el cuerpo de Cristo, la carne de Jesús, la sangre, beberla, tener esta gracia dentro de nosotros para poder atravesar la puerta estrecha no solo, sino con Él. Es una gracia. No procede de nuestros esfuerzos. Por eso os invito a que pidamos a Dios en este domingo la gracia de participar de la muerte de Cristo para participar de su resurrección, como nosotras hemos visto morir una hermana participando de la muerte de Cristo, dando vida a todas las que estábamos alrededor. Muy bien, pues hasta aquí el domingo 24 del tiempo ordinario.